¿Cómo están, distinguidos estudiantes? Vamos a estudiar muy brevemente algunas alteraciones genéticas que se manifiestan en el sistema nervioso. Vamos a abordar el autismo, el síndrome de Guillain-Barré, la distrofia de Duchenne, dislexia y el TDAH, que significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Seguramente habrán oído sobre el autismo. Muchos niños con el trastorno del espectro autista, TEA o TEA, muestran diferencias en el desarrollo cuando son bebés, especialmente relacionados todos con sus habilidades sociales y la del lenguaje. En realidad, los síntomas se notan recién cerca del primer año de vida. Una de las características más notables es que los niños con autismo no pueden mantener contacto visual y carecen de empatía. Son niños solitarios, incapaces de hacer amigos. Quiero resaltar que uno de los rasgos positivos, en este caso, de estos niños es la de que pueden tener buena memoria, especialmente para los números, las letras de canciones, por ejemplo. El niño con autismo tiene conductas repetitivas y obsesivas. Se mece, se balancea, se torcen los dedos, camina en punta de pie durante largo tiempo. Estos niños prefieren las rutinas. Se obsesiona con algunas actividades y se pasa repitiendo lo mismo todo el día. Pueden completar la lectura en la diapositiva. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo distinguir a un niño con autismo de otros niños con desarrollo normal. A los 12 meses, un niño normal voltea la cabeza cuando escucha su nombre, mientras que un niño autista no lo hace en forma inmediata, como tampoco balbucea ni gesticula. ¿Qué pasa a los 18 meses de vida en un niño con retraso del habla? Señala con el dedo, hace gestos o expresiones faciales para compensar su falta de habla, mientras que un niño con el trastorno de autismo puede o no hacer intentos para compensar su retraso del habla o puede limitarse a hablar imitando o repitiendo lo que oye en la televisión o lo que acaba de oír. A los 24 meses, un niño con desarrollo normal o típico trae por ejemplo, una imagen o una fotografía para mostrarla a su madre y comparte la alegría que le causa con ella. Mientras que un niño autista puede traer un frasco en base de burbujas de jabón para que se lo abra, pero no hace contacto visual con su madre o no muestra alegría de jugar juntos. Tienen en esta diapositiva 10 señales del autismo que ustedes pueden leer y a ver si recuerdan algunos de ellos, porque es muy importante para el profesor tener las señales del autismo para poder prestarle más atención como docente. Además, quiero enfatizar que los niños autistas tienen una agudeza auditiva muy acentuada. Oye los ruidos a tal punto que le produce grandes molestias y que nosotros no escuchamos o escuchamos muy suavemente. En esta diapositiva pueden leer los síntomas clásicos del autismo,
de modo a distinguir perfectamente cuando estén frente a un niño con este problema. Pueden leer este pequeño resumen sobre el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica en la que el sistema inmune ataca a los nervios. Empieza con una debilidad corporal y hormigueo en las extremidades, aunque progresa con rapidez hasta provocar parálisis en todo el cuerpo, lo que resulta mortal. Es por ello que las personas afectadas deben ser ingresadas rápidamente para recibir tratamiento, el cual permitirá superar la enfermedad, aunque con algunas secuelas, como por ejemplo debilidad, fatiga, adormecimiento de las extremidades. Otra de las enfermedades de origen neurológico es la distrofia de Duchenne. Es una enfermedad neurológica caracterizada por una progresiva pérdida de masa muscular. Esto provoca que al afectado poco a poco tenga problemas para caminar, siente dolor en los músculos, tiene rigidez, tiene dificultad de aprendizaje y sufre frecuentes caídas, por ejemplo. La dislexia es un tema que debemos tomar muy en cuenta como docentes, porque la dislexia es un trastorno neurológico también, pero que afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje, lo que hace que los afectados tengan problemas tanto para leer como para escribir. Esta enfermedad, la dislexia, no tiene cura, por lo que una adecuada tutorización en el colegio, buenos planes educativos individualizados y hacer o fomentar a que lean puede ser muy provechoso para que el niño acabe superando la mayoría de los retos del nivel académico. La dislexia se caracteriza por presentar dificultades con la detección o con el reconocimiento fluido de palabras y por unas habilidades deficitarias para deletrear o decodificar lingüísticamente. 1 de cada 4 niños sufre problemas de lectura, dificultades para descifrar los textos, lectura entrecortada, errores frecuentes, inversión de ciertas sílabas, etc. ¿Podemos hablar de dislexia en todos los casos? La dislexia designa los retrasos en la lectura que no son imputables ni a un retraso en la educación, ni a una deficiencia intelectual, ni a problemas de atención, ni a una mala integración en el sistema escolar. La dislexia es la dificultad para leer y es causada por un impedimento cerebral relacionado con la capacidad de visualización de las palabras. El término dislexia fue creado por el doctor Rudolf Berlin ya en el año 1872. La dislexia, como habíamos dicho anteriormente, es la dificultad para leer, y esto es a nivel cerebral. En lenguaje clínico se llama ceguera congénita de las palabras. También dicho vocablo se aplica a la dificultad en la escritura. Hasta el momento se han identificado 6 regiones cromosómicas que podrían participar en este trastorno lector. El equipo de investigación de la Universidad de Helsinki, constituido por Mikko Taipale y su equipo, identificó en el año 2003 un gen ubicado dentro del cromosoma 15. Tenía un papel importante en el desarrollo de la dislexia, al influir en la migración neuronal en la etapa embrionaria. Otras investigaciones postulan
que existe una estrecha relación entre la mutación de algunos genes del cromosoma 6 y la capacidad para la lectura global y la fonológica. Un estudio de Grigorenko en el año 1997 atribuye 2 fenotipos disléxicos a cada uno de los trastornos. Según dicho trabajo, el fenotipo de la dislexia ligada a una discapacidad para la lectura global de la palabra se relacionaría con la alteración en el cromosoma 15, en tanto que la disfunción fonológica iría ligada al cromosoma 6. Veamos las raíces biológicas de la dislexia. La dislexia se manifiesta fundamentalmente por un déficit en la conversión de la forma gráfica en sílaba y con la forma de trasladar la parte gráfica a la semántica. Hay varias clases de dislexia, considerando qué elementos están involucrados en este problema. Está la dislexia fonológica, dislexia profunda, dislexia superficial y la dislexia visual. Cada uno tiene unas características distintas que ustedes van a tener que estudiar y aprender. La dislexia fonológica o disaidética, en esta dislexia el individuo utiliza la ruta visual para leer, comete errores de léxico y derivados. La dislexia superficial o disfonética es la más usual. Utiliza la ruta fonológica. Tendrán problemas en las palabras cuya escritura no se corresponde con su pronunciación. Comete errores de regularización, repetición, rectificación, silabeo y errores de acentuación con una lectura lenta. Sin embargo, no les resulta difícil la lectura de pseudopalabras. Y la dislexia visoauditiva o aléxica provoca una casi total incapacidad para la lectura. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es también un trastorno neurológico que afecta a millones de niños en el mundo y que muchas veces continúa en la edad adulta. Se caracteriza por la dificultad para mantener la atención y concentrarse, así como por presentar comportamientos impulsivos. Existen varios estudios epidemiológicos que indican que la dificultad para leer puede heredarse, por lo que en el caso de que uno de los progenitores sea disléxico, se multiplican por 8 las posibilidades de tener un hijo disléxico respecto a la población general, cuya probabilidad ronda el 5%. Además, se estima que la probabilidad de recurrencia, según Gilger, en caso de los hermanos, es del 40%. John DeFries, de la Universidad de Colorado, ha estudiado gemelos con el mismo patrimonio genético. Comprobó que cuando uno de ellos era disléxico, existía una posibilidad del 70% del que el otro también lo fuese, mientras que en gemelos no idénticos, cuyo patrimonio genético es similar a la de los 2 hermanos cualquiera, la probabilidad era del 45%. Este tipo de estudio defiende la existencia de una base genética de la dislexia, en la que el componente genético influirá aproximadamente un 60%, mientras que el 40% restante se debería a factores ambientales. Con esto damos por terminada nuestra clase de biología. Ya luego haremos el repaso. Si ustedes pueden sugerirme en qué quiere que haga hincapié. Muy buenos días o buenas noches. Que pasen muy bien.